Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola a todos nuevamente, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos acá otra vez listos para tener esta conversación, esta charla, y vamos a continuar con nuestro podcast en Academia Credo el día de hoy. Estoy con William Ochoa, el doctor William Ochoa, y su servidor, el licenciado Eddie López, nuevamente para... Saludos a todos. Para tener esta semana la continuación de lo que hemos estado platicando. Recuérdense que estamos en este podcast con la intención de pensar con claridad en este mundo torcido. Esa es la idea de esta serie, ¿no? Que aprendamos a pensar bíblicamente. Ajá. Así es. Y estamos hablando del tema de religión. Sí. Hemos estado desarrollándolo ahí. Voy a repetir el pasaje, Hechos 17:22. Es el que hemos estado analizando. Pablo ahí en el Areópago, y dice Hechos 17:22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Muy religiosos. Muy religiosos. Y estuvimos desarrollando eso, el género literario, y en el último podcast estuvimos hablando un poquito acerca del contexto histórico. Así es. De Pablo ahí en medio de estos varones griegos, atenienses, ¿no? Estos atenienses. Hoy vamos a estar hablando del significado original de este pasaje y vamos a tratar de desarrollarlo en estos minutos que tenemos. Ok, Pablo pues está dirigiendo al Areópago. Concluimos en el podcast anterior que el Areópago en ese momento era un tribunal. Sí, era un tribunal que controlaba las leyes, interpretaba las leyes, castigaba a los criminales, de hecho. Era un lugar de bastante poder, influencia, ¿no? Hablábamos del contexto en cuanto a los estoicos y epicúreos, quienes eran los que, o algunos de los que gobernaban estas leyes, quienes eran representantes de corrientes religiosas, ¿no? Pablo está hablando acerca de la falsedad de la religión de estos varones en contraposición con la verdadera religión, que es el cristianismo. Pablo percibía que eran muy religiosos. Fue la declaración inicial de Pablo ante tan importante liderazgo de una ciudad principal en el primer siglo. Recordemos que Atenas seguía siendo, pues, obviamente un centro de pensamiento muy importante, ¿no? De hecho, ahí es donde los primeros cristianos, por medio de ciertos métodos interpretativos, llegan a exponer la validez del cristianismo. Hemos comentado, si no estoy mal, en algunos podcasts anteriores sobre un personaje llamado Filón, quien era un judío convertido al cristianismo, que por medio de la interpretación alegórica de la Biblia, él exponía que lo mejor de la filosofía griega realmente tenía su base en los escritos antiguos de Moisés. Entonces Atenas era un lugar importante, ¿no? Culturalmente Grecia era dominante. Sí, Grecia era dominante durante la emancipación del Imperio Romano. Y el simple hecho, por ejemplo, de que el idioma griego fuese una lengua común, ya nos dice mucho de su influencia cultural en el Imperio Romano. ¿Y qué está diciendo Pablo? Esta cultura predominante es religiosa. Es religiosa por naturaleza. Ese es un punto bien importante que debemos de considerar a la hora de debatir con aquellos que no creen en Cristo. Recordemos que cuando se nos acusa de ser religiosos, es otro religioso el que nos está acusando, ¿sí? Tal vez en algún momento la acusación de este religioso quisiera ser con el término fanático, que estamos hablando de otra situación, pero el acusar a alguien de religioso porque yo no lo soy es algo que no se puede. Eso es una de las cosas que llegábamos a la conclusión, ¿no? Sí, me dejas ahí preguntar algo o discutir algo. No sé si lo estuvimos tratando de analizar la última vez o lo hemos tratado de analizar o de conversar en nuestros podcasts.
el tema de religioso, lo que pasa que sí se nos tachas, básicamente de este lado del mundo, en esta cultura occidental que tenemos o en la que estamos viviendo. Religioso es toda aquella persona que de alguna manera tiene algo que ver con el cristianismo, es el católico cristiano, o algunas otras sectas por ahí, ¿no? Y el secularismo, el ateísmo o el materialismo como tal, acusa a todo lo demás como religioso. Y lo que nosotros estamos diciendo es, ellos también son religión. Sí. Aunque ellos no lo quieran aceptar. Exacto. Esa es una dinámica, porque ellos también, yo recuerdo que vos lo mencionás, también el ateísmo, el secularismo, el materialismo, también tiene sus propios templos, ¿no? También tiene sus propios apóstoles, Así es. sus evangelistas, tienen sus sacerdotes. Sus sacerdotes, su propio evangelio, ¿no? Sí. Que ellos no lo llamen así es otro tema y que no lo quieran aceptar así es otro tema. Yo he estado insistiendo en eso, que sí, las universidades seculares, materialistas, se convierten en templos. Exacto. De ellos mismos, ¿no? Entonces son Sí. religiosos. Y básicamente la mayoría de acusación que recibimos, la recibimos por parte de este tipo de personas. Sí. ¿Verdad? Que nos acusan, ustedes son religiosos y nosotros no, y ellos no quieren entender o no quieren aceptar y se molestan cuando uno les dice, ustedes también son religiosos. Sí. Y esa es una manera que nosotros, hermanos, debemos de aprender. Ellos también son religiosos. La diferencia es el Dios. El Dios y ese Dios que es falso y que de una u otra manera va a producir liturgia, va a producir epistemología, va a producir ética, va a producir metafísica, va a producir diferentes elementos que van a culminar en el ejercicio de una especie de religión y falsa, ¿no? Sí, claro. En el último podcast estuvimos hablando un poquito de las cuestiones políticas, Ajá. de las cuestiones de los modelos de gobierno que existen. Hablamos un poquito de democracia por ahí. Y estuvimos hablando y decir, bueno, en estos términos políticos también hay religión, ¿sí? Por naturaleza. Si hay ética, hay religión. Si hay ley, hay religión. Entonces, es una cuestión que nosotros debemos de tener claros. Cada modelo de gobierno, cuando hay ley, hay ética y por lo tanto hay religión. Entonces, el hecho de decir ahora, saquemos la religión de las formas de gobierno, también es inconsistente. Exacto. Porque toda forma de gobierno es religiosa. Proviene de una religión. Sí. Entonces, el punto es, sí, nos quieren sacar a nosotros. Bueno, es que no debemos de mezclar la religión con política, por ejemplo, no debemos de mezclar la religión con estas cuestiones. Los que están diciendo eso, ellos están metiendo su religión. Por el simple hecho de que nosotros, al llamarnos cristianos, nos llamamos así porque seguimos, practicamos y proclamamos las enseñanzas de Cristo, ¿sí? Ellos dicen, nosotros no somos religiosos, somos humanistas. Ok. ¿Qué significa el humanismo? En términos muy sencillos, es la proclamación, el seguir, el practicar la doctrina del humano. Entonces, quita a Cristo del trono y pone al ser humano en el trono. Entonces, el ser humano se convierte en la medida de todas las cosas y se convierte en el centro de la religión. Por eso es que es una religión falsa. Claro. Ahora, es bien importante mencionar aquí que Pablo hace esto en sus primeras palabras para que entendamos que esto se asume y no es algo que se concluye. ¿Okay? Este es un punto bien importante. Pablo asume y le está diciendo a los atenienses, asuman su religión, asuman que ustedes son religiosos, porque no hay escapatoria, ¿no? Fue haciendo una referencia a una presuposición innegable. Pablo simplemente señaló la base de la cultura ateniense, que era religiosa. Entonces, siendo consistentes con lo que decimos, te podría preguntar entonces, ¿nosotros podemos hacer ese ejercicio hoy a la hora de estar...? Debemos hacerlo. Es que
esa es la diferencia de nuestra metodología con las demás metodologías evidencialistas, clásicas, ¿no? Cuando hablamos de un presuposicionalismo, debemos abrir con esto. O sea, debemos asumir y debemos presionar el hecho de que el contrincante o los contrincantes de la fe hoy deben asumir su base religiosa. Claro. Deben hacerlo. Deben asumir que tienen un Dios. Exacto. Falso, pero lo tienen. Sí. Claro, falso, es evidente, es falso, pero tienen un Dios. Aunque ellos mismos yo no creo en Dios. Sí, por eso es que ustedes verán en el Antiguo Testamento el recurrente reclamo de jueces, de profetas, de patriarcas, de diferentes personajes en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es uno de los grandes reclamos recurrentes? Desechad vuestros ídolos. Desechad vuestros ídolos, porque el problema siempre ha sido la falsa religión. Siempre ha sido la falsa. Y los 10 mandamientos abren con esto. A ver, si nos ponemos, hacemos esta pregunta. ¿Qué fue el primer escrito sagrado? ¿Cuál fue el primer escrito sagrado? Muchos dicen Génesis. Sí, en términos cronológicos podría ser, pero realmente el primer vestigio de la revelación escrita de Dios vino del dedo mismo de Dios. Fue el primer mandamiento, en las tablas de la ley, cuando Moisés estaba en la cima del monte Sinaí. El primer vestigio que tenemos de revelación escrita vino del dedo de Dios. Y lo primero que escribió fue, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer problema, por eso es que Pablo abre con esto. Dicen, ustedes tienen un problema de dioses falsos. Ustedes tienen un problema de una religión falsa. Y ese debe ser nuestro primer reclamo hoy en todo ámbito. Sí, en todo ámbito. O sea, incluso cuando hablamos de ciencia, la ciencia va a provenir de una religión. ¿Por qué? Porque la ciencia depende de los elementos metafísicos y epistemológicos, al menos de esos dos elementos. Y yo diría que la ética no está separada finalmente del ejercicio científico, porque el ejercicio científico tiene que tener un norte moral. Entonces, vamos al punto de que al menos la ciencia, para poder funcionar en cualquiera de sus disciplinas, necesita una base metafísica y una base epistemológica, que son elementos de una cosmovisión subyacente. Esos elementos son los que creemos el ateísmo, el humanismo secular, materialista, no puede justificar, y el cristianismo sí. Entonces, cuando el ateísmo dice, sí lo podemos justificar, ¿cómo? Entonces, cuando acuden a esas precondiciones de inteligibilidad, cuando acuden al intento siquiera de demostrar la justificación de su base epistemológica y de su base metafísica, ahí están tratando con elementos subyacentes de religión. Claro, es aunque no lo quieran aceptar. Exacto. Ese es el punto, porque alguien, de repente alguien aquí que sea probablemente ateo nos esté viendo y se pueda reír de nosotros, decir, están locos muchachos, ¿qué están diciendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que regularmente sucede? Pero dicen eso porque no saben cómo responder a eso. Por eso decimos que el presuposicionalismo finalmente le quita la diversión al debate, sí. Porque no hay forma en que el ateo pueda responder a estos requerimientos. Sí, entonces podemos concluir ahorita esto que estamos hablando, que es básicamente la cultura, ¿no? Sí. Es la cultura de una sí. sociedad en la que eminentemente toda cultura está basada en una religión. No sé si es Frank Schaeffer, aquí tengo ese libro por acá, creo que tengo ese libro ahí. Frank Schaeffer fue el que escribió que finalmente una cultura es la externalización de la religión. Claro. Eso es la cultura. Y vamos rápidamente a un ejercicio aquí en Guatemala. Nuestra audiencia generalmente es guatemalteca. Entonces, ¿cómo se llaman generalmente los municipios en Guatemala? Están nombrados a partir de un santo, ¿no? Santa Apolonia, San Lucas, ¿verdad? Santiago de aquí y allá, ¿verdad? Santo Tomás de no sé qué. ¿Qué hay en todos esos pueblitos? Hay un parque central, una muni. Si el alcalde se puso buzo, el parquecito está bonito. Y hay una iglesia católica, ¿no? ¿Qué fue lo que fundó acá esta parte del mundo? Tristemente, un catolicismo tridentino, antecedente al catolicismo romano que hoy conocemos, pero, o sea,
y empezamos a ver todos esos elementos. Vamos a un almanaque, a donde están las fechas del año, ¿no? Los meses y los días. Y en cada día hay un nombre dedicado a un santo. Hay una feria en cierto lugar del país y esa feria es en honor a un santo. Entonces hay una externalización de la religión. Eso es la cultura. Sí, ahora, decís que eso en Guatemala, pero realmente no. En todos lados. En todos lados. Es en todos lados, sí. Cuando mencionas eso es en todos lados. Sí. El mundo entero está copado culturalmente de religión, ¿no? Sí, exacto. Porque volvemos al reclamo inicial. La religión, y ese es el punto que estamos tratando en esta miniserie dentro de la serie de Pensando con Claridad, el tema de la religión, estamos intentando tal vez de manera un poco desordenada, si lo quieren ver, exponer lo inherente de la religión en el ser humano. Es decir, es algo inescapable. El concepto de la religión es un asunto inescapable. No podemos decir que no somos religiosos. Incluso, veamos, aquí tratamos un poco, solo hicimos una referencia rápida a una declaración de Richard Dawkins, el ateo más famoso de hoy en día, ¿no? Anciano ya, ¿verdad? Muy influyente, millonario. De hecho, él dona mucho dinero y tiene una fundación que lleva su nombre, ¿verdad? Creo yo, para propagar el pensamiento evolucionista de Darwin y todo lo demás. Y él, en una entrevista hace unas semanas, ¿no? Tal vez hace un par de meses, 2 meses, 3 meses, él decía que él se consideraba ateo, no creía en ningún reclamo de la religión, pero él se consideraba un cristiano cultural. Es una serie de inconsistencias, ¿no? Y aun cuando él quisiera explicarlo y pareciera que hiciera sentido, no hace sentido. Es decir, hay una inconsistencia total de decir, soy ateo, no creo en ningún solo reclamo de la religión, pero quisiera vivir en un país culturalmente cristiano. ¿Por qué? Porque él se preocupó de que la ciudad de Londres hoy está plagada de Islam, ¿no? De la religión del Islam. Solo la Premier League, la liga de fútbol de Inglaterra, los dueños de los grandes equipos hoy son islámicos, son musulmanes. Hay mucho dinero musulmán allí. De hecho, hay jugadores de Inglaterra que se están retirando, que se están yendo a jugar a las ligas de allá de Oriente Medio y todo. Ahora, es una inconsistencia muy grande de parte de Richard Dawkins decir, me considero un cristiano cultural. ¿Por qué? Porque ya vio que es inescapable. Es inescapable que exista una cultura sin elementos religiosos. Es inescapable. ¿Qué era la cultura ateniense? Esto era una cultura basada en su religión. Y de hecho una religión politeísta. No sé si era una serie de religiones, ¿no? Un punto de partida para los líderes de Atenas. Claro. Y prestemos atención a las siguientes palabras. Pablo dice, observo que en todo, ¿sí? Pablo dice en todo. Viene del griego pas, que significa pas, P-A-S, que significa en la totalidad, en todas las cosas, ¿sí? Esto es bien importante porque la religión va a tocar el todo de la vida del ser humano y por consiguiente el todo de la vida de la sociedad en la que se vive. Entonces, veamos el llamado del cristianismo que funciona en el contexto del cristianismo y también va a funcionar en la antípoda, en el contraste. ¿Sí? Cuando es la religión del cristianismo, Cristo es Señor de todo y va a reclamar todo, porque Él es Señor y es lo mínimo que puede pedir es todo. Entonces Él va a decir, van a vivir o debiesen de vivir el cristianismo en todo. Ok, no queremos. Vaya, entonces van a vivir su religión contraria al cristianismo en todo. No es un poco aquí, un poco allá, como lo quisiera hacer Richard Dawkins. No se puede. Va a ser vomitados de la boca del Señor. Sí, podríamos decir, como es en todo, en última instancia, todo tiene una base religiosa, ¿no? Sí. Todo el quehacer del hombre. Todo.
hablando de economía, hablando de política, hablando de familia, hablando de cultura, todo tiene una base, un fundamento religioso, todos una idea de Dios, quien rige todos estos elementos, ¿no? Sí. Cuando alguien reclama y dice, aquí Dios no se debería meter, por ejemplo, en la política, que está muy enraizado eso. Dios no debiese Dios tener no- nada con la que- política. o la educación debe ser laica, la política debe ser laica, no debería estar metido el tema de Dios. Cuando alguien reclama eso, está ¿cómo se llama? Contradiciéndose a sí mismo, porque una vez reclaman eso, ahí mismo, si esa educación es laica, el hecho de ser laica ya conlleva un Dios y conlleva una religión en sí misma. Sí. Entonces podríamos decir que no es cierto. O sea, Exacto. una educación nunca va a ser laica, una Nunca. política nunca va a ser laica. Nunca. Todo lleva una idea de Dios inherente. Sí. Ahora, entonces ahí es donde quiero llegar. Porque entonces todos tenemos una idea de Dios, una base de Dios para nuestras cosas, ya sea el Dios revelado en la Escritura O el Dios falso. o el Dios falso, el Dios humano, ¿no? De vuestra propia invención. Ujú. O el razonamiento humano se va a inventar Exacto. ese Dios y a partir de su propio razonamiento que se coloca como Dios, como se sienta en el trono para definir qué está bueno y qué está malo, desechando ese Dios que se revela por medio de las Escrituras, sino que se coloca la razón del ser humano para definir las cosas, su política, su economía, su familia, su cultura, ¿no? A lo que voy es, entonces tenemos un Dios, por lo tanto, terminamos todos teniendo una teología. Todos somos teólogos, Entonces, dice al Arcis final de Sproul. cuentas, todos somos teólogos. Todos somos teólogos. La diferencia es el Dios. Exacto. Sí. Y aquí es donde nos oponemos, por ejemplo, al dualismo propuesto en el pensamiento de Tomás de Aquino, ¿no? En el tema de la famosa teología natural, y después la ley natural y todo eso. En ningún momento estamos diciendo que somos más inteligentes que Tomás de Aquino, o que Tomás de Aquino no tengan que leer. No, definitivamente, ¿no? La Suma Teológica es algo importante de leer y estudiar y todo lo demás. Pero, por ejemplo, hay uno de los grandes daños. Yo estaba escuchando al doctor Joe Booth. Él es el académico residente de un tanque de pensamiento que se llama The Ezra Institute, el Instituto Esdras, en Canadá, y está en Estados Unidos, Canadá y también en Londres. Cuesta un poco entenderle su acento británico, es un poco difícil entenderle, pero es un gran académico, ¿no? Aquí tenemos dos de sus obras, que una de ellas estamos intentando traducirlas, Ruler of Kings, el gobernante de los reyes, y también La misión de Dios. Es un tratado de más de 400 páginas sobre precisamente estos temas, el tema de la aplicación de la ley de Dios y de la revelación de Dios a la cultura. Y él precisamente decía, es uno de los grandes daños que hemos vivido en Occidente, es precisamente ese dualismo, en el sentido de que hay un ámbito en el que, si bien Dios pudo haber sido el creador, Dios no está inmerso totalmente, ¿no? Porque este es un asunto natural que surge de manera natural, no sobrenatural. Entonces, aquí hay una mala concepción de eso. Sé que no estoy tomando el tiempo suficiente para desarrollarlo, pero hay un dualismo ahí a partir del pensamiento de Tomás de Aquino un tanto peligroso, que tenemos que entender, que tenemos que tener mucho cuidado, porque podría implicar, y de hecho esa es la práctica, a partir del pensamiento de Tomás de Aquino, podía implicar en alguna medida que Dios ahí no tiene cierto dominio o señorío, ¿sí? Por ejemplo, podemos ir también a alguien con quien sí estamos mucho más de acuerdo en muchas cosas, el gran Martín Lutero. Y habría que tener mucho cuidado, por ejemplo, al propagar la idea en su pensamiento de la idea de la teología de los dos reinos, ¿no? Que si bien suena muy bien en la práctica y todo lo demás, es un tanto peligroso a la hora de la implicación, porque, digamos, el luteranismo podría proclamar que existe el reino terrenal, el del magistrado civil, ¿no? Y el reino de Dios, ¿no? El objetivo es que el reino de Dios invada el reino terrenal, ¿no? La teología de los dos reinos, que también en su implicación tiene que ser
tiene que ser un tanto más cuidadosa a la hora de su exposición. Entonces el punto es, estamos en contra de esos dualismos que podrían crearse, diciendo, sí, Dios es dueño de todo, Dios es creador de todo, pero hay ciertos ámbitos que no necesariamente debemos involucrar a Dios ahí. Ahí hay un problema. Entonces, aquellos que somos absolutistas, ¿sí? No necesariamente significa que creemos en la tiranía, ni no creemos en un gobierno así totalmente tiránico e impositivo. Sí creemos que Dios es absoluto. O sea, sí creemos que Dios está inmerso en todo. Porque aquí Pablo está diciendo, miren, si en algún momento nos acusaran de decir, no, es que ustedes quieren imponer a Dios en todo, bueno, no es diferente en el otro lado. Ese es el punto. O sea, Pablo está diciendo, en el otro lado no es distinto. O sea, ustedes son religiosos en todo. En todo. Claro. Y aquí, para seguir desarrollando esto, es que Pablo no está diciendo que la religión o la dinámica religiosa sea mala. No. No, al contrario. ¿Por qué? Porque Pablo mismo en ese sentido es religioso. Es religioso, es también una persona religiosa, ¿no? Sí. Pablo era religioso y en todas las cosas. ¿Cuál sería entonces la diferencia? La diferencia básicamente es el Dios de Pablo, ¿no? El Dios de Pablo, que es nuestro Dios, el Dios de la Escritura. Claro, es aquel que los atenienses no conocían. Hasta en ese momento se les estaba presentando por parte de Pablo. Ahora, me interesa lo que estás diciendo porque es claro, o sea, otra vez siendo consistente con lo que dijimos. Ese dualismo que es peligroso o que se nos puede acusar o se puede acusar a Dios de un Dios tirano, un Dios distante. Lo que pasa es que creo que el problema es que a la luz de malos ejercicios humanos tratamos de adoptárselos a Dios, ¿sí? Cuando miramos un tirano en un gobierno, porque es una persona que tiene en algún sentido el poder absoluto, entonces tratamos a ese tirano, me imagino que así ha de ser Dios. Entonces empezamos a acusar a Dios en base a nuestro pecado. A nuestro pecado, a nuestra manera pecaminosa de ver y de observar y de caminar, ¿no? Con esa venda del pecado de ver, entonces tratamos de ver a Dios. Cuando, por ejemplo, cuando se habla de ser esclavos de Cristo, ¿no? Es otra figura que hoy puede sonar grotesca o algo así. ¿Cómo vamos a ser esclavos? ¿Verdad? ¿Y qué figura se nos viene a la mente cuando hablamos de esclavos? Aquellas figuras del maltrato y de totalmente sin ningún tipo de derecho, sí, ni voz, ni nada. El esclavo siendo totalmente masacrado. No se nos viene esa idea, ¿verdad? Claro, eso es a lo que me refiero, porque eso es lo que se nos puede acusar. Sí. Ya cualquier persona. ¿Cómo es posible que seas esclavo sin mirar la figura? Eso es inmoral, eso es... Estamos en el siglo XXI, sí, ya no deberían existir esclavos. Exacto, entonces no entendemos la dinámica de cómo la Escritura desarrolla todos estos términos, ¿va? Entonces, a lo que voy es... cuando de verdad leemos al Dios revelado en las Escrituras, lo estudiamos, aprendemos a contextualizarlo, cuando hacemos todo ese ejercicio que nos estamos haciendo, nos damos cuenta, sí, ¿verdad? O sea, Dios es soberano totalmente y no hay ámbito en el que Él no mande. Exacto. Eso no significa que sea ese Dios tirano malo, de acuerdo a la figura o al pensamiento que tenemos como un Dios, como un tirano que hemos visto acá. Y si lo fuera, digamos si lo fuera. Yo personalmente creo que él es un dictador benevolente, ¿sí? Y es diferente. Como ser el mejor amo que pudimos haber tenido. No hay otro mejor amo tan benevolente. Porque o él es nuestro amo o nosotros mismos somos nuestro amo. Y créanme, nosotros somos el peor amo que existe. Claro. No sé, a veces me puedo pensar, no sé si Satanás ni siquiera es tan malo como nosotros mismos a veces, ¿no? Entonces, o siendo consistente, pues Satanás ya está vencido. Ya está vencido. Lo decimos en las iglesias, el diablo está vencido, hermanos, amén. Sí. Entonces, el punto es, yo personalmente creo que Dios es un dictador benevolente. Y suena mal porque lo estamos categorizando debido a lo que nosotros entendemos como dictador. Pero es que este es el punto.
estamos operando desde la base de que Él es el creador. Por lo tanto, Él tiene el derecho de decir qué se hace y qué no, cómo deben ser las cosas. Pablo acusa a los atenienses de ser religiosos. El término en griego aquí es deisidaimon, que significa devoto, respetuoso de lo divino, ¿no? Entonces, hay cosas que toda cosmovisión va a establecer como sagradas, ¿sí? Esto no se toca, esto no, con esto hay que tener mucho cuidado. Toda cosmovisión, incluso el ateísmo, va a establecer y decir, esto es sagrado, ¿no? Entonces vamos a tener esa dinámica. Pablo está describiendo cómo funcionaba la cultura en Atenas. La base de todas las cosas era la devoción y el respeto por aquello que ellos consideraban divino o superior a ellos mismos. Por lo tanto, el ordenamiento de la sociedad de Atenas emanaba de la dinámica religiosa, al igual que la nuestra, ¿sí? Pablo no está diciendo que la dinámica religiosa fuese mala, como Eddie lo ha mencionado, porque Pablo en ese mismo sentido estaba diciendo, vamos a ordenar, debiésemos ordenar nuestra sociedad de acuerdo a lo que el Dios de la Escritura demanda. La diferencia es el Dios de Pablo. Fue el mismo Pablo quien escribió que por medio de Jesucristo y para Jesucristo fueron hechas y creadas todas las cosas. Pablo también adoraba a un Dios, pero Pablo adoraba al Dios verdadero. Entonces aquí la dinámica de nuestro debate cambia. Con tu profesor de filosofía en la universidad, con un amigo que es ateo y a cada rato te está haciendo preguntas, con tu tío que se la lleva de filósofo y él cree que eres un fanático porque asistes a la iglesia. La dinámica aquí cambia. La dinámica no es probar que Dios existe. La dinámica es demostrar que el Dios del otro es falso y que tu Dios es verdadero. El debate es distinto. El debate no es quiero probar la existencia de Dios. No, asumimos la existencia de Dios porque la parte contraria asume o debiese asumir y debemos presionar ese punto. Tienes que asumir que tú también eres religioso. Entonces, la dinámica aquí es reducir a la absurdidad la idea de ese Dios falso. Y debido a que esa posición es imposible, la perspectiva cristiana prevalece como la única verdadera. Esto es la dinámica de nuestro debate es distinta, ¿no? Pablo también practicaba cosas que consideraba santas, ¿no? Como la Santa Cena, él mismo escribió en 1 Corintios 11, el bautismo en agua, que son los dos sacramentos que hoy como cristianos protestantes, casi que en términos generales, son los dos sacramentos que todavía permanecen en nuestra liturgia y practicamos, ¿no? Pablo no estaba condenando la actividad religiosa, sino que estaba condenando a los dioses a partir de los cuales la dinámica religiosa en Atenas emanaba. Ya leímos que el corazón de Pablo se enardecía al ver la religión en la ciudad. Sí, ¿Sí? Siendo otra aclaración, que ya lo hemos mencionado, el tema de nuestro ejercicio apologético, de nuestra dinámica apologética, hermano, no es defender a Dios. Exacto. Eso es lo que estamos intentando, lo que acabas de mencionar. Porque, ¿quién somos nosotros para defender a Dios? La pregunta es, ¿acaso Dios necesita de nosotros para defenderse? No, o sea, recuerdo bien que en una de las clases de Biblia que escuché en el lugar donde estudiaba, cursos básicos, ¿no? de Biblia, una de las cosas que se nos enseñaba es la Biblia ya da por sentada la existencia de Dios. Así es. Por lo tanto, Así es. Dios tampoco anda, por favor, créanmelo, yo soy Dios, ¿verdad? O sea, Él es Dios. Exacto. Dios no ruega a nadie. Claro. Si creo en Él o no, Él sigue siendo Dios. Amén. Y nosotros, hermanos, sí tenemos que tener aquella claridad de que nosotros no podemos defender a Dios. Por lo tanto, la dinámica apologética o el ejercicio apologético debe empezar a partir de ahí, asumiendo que Dios ya es Dios. Nosotros no le podemos hacer ningún favor a Dios. Podemos tener esa
esa actitud, ¿no? De querer defender a Dios porque lo están atacando los ateos, porque están diciendo buenos argumentos y la verdad es que a veces pareciera que los argumentos de los ateos o de los enemigos de Dios son verdaderamente buenos y no vemos la idea. ¿Y cómo le hago para salir a defender a Dios? Y podamos tener una buena intención de querer salir a defender a Dios y entendemos acá que la intención de este ejercicio apologético es demostrar que esos dioses, que los que están acusando a Dios son dioses falsos y nuestro ejercicio realmente va en pro de demostrar que esos dioses son falsos, ¿no? Veamos que ese es el llamado del Antiguo Testamento, ¿no? Veamos, cuando va huyendo Jacob de Labán, se lleva a sus 2 esposas, a sus hijos, su ganado, ¿no? ¿Cuál es uno de los primeros problemas de una de sus 2 esposas? Que robó los dioses, los ídolos de su padre, ¿no? Cuando llegan cuando Jacob empieza ese peregrinaje ya hacia donde Dios le había prometido, uno de los primeros reclamos de Jacob con sus hijos y toda la familia que ya le había nacido era: desechen los dioses que hay entre ustedes. Y llegamos con Moisés y el problema es los ídolos. Llegamos con Josué y dice: desechen a los ídolos. Y este es el problema histórico del pueblo de Dios. ¿Sí? Este es el problema histórico de la humanidad. Claro. Los dioses falsos. ¿Sí? Algún día vamos a hacer una serie de podcasts de ese libro, Ídolos para Destrucción. Es un buen libro, bastante pesado, pero vamos a hacer una serie de podcasts sobre ese libro que habla precisamente de eso, porque es el Dios que se demostró, el Dios de la Biblia, ¿no? El Dios que se reveló, que se manifestó claramente por señales, milagros, por todo lo que pasó. Y aún así, en la época de los profetas, vemos al pueblo de Israel lidiando con ídolos. ¿Sí? Así es. O sea, este es el problema histórico de la humanidad. ¿Sí? Los ídolos. Los ídolos, claro. Entonces, vamos a seguir desarrollando eso porque ya se nos fue el tiempo también. Sí, Pablo justificó esta declaración inicial con lo que dice en el verso 23. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, Pablo caminando en Atenas, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Verso 23 del capítulo 17 de Hechos. Los estoicos y los epicúreos estaban enseñando una doctrina antropocéntrica, ¿no? O sea, los epicúreos decían el placer es la felicidad, los estoicos decían el dolor y el sufrimiento, pero finalmente era la felicidad del hombre, era un ejercicio antropocéntrico. ¿Qué significa eso? Que el hombre era el centro de la dinámica. Debido a esa corta visión de la sociedad, Pablo acusa a estos filósofos de una terrible religiosidad, superstición y finalmente fanatismo. Ahí sí hay fanatismo porque el Dios ha sido probado falso. Claro. Ese es el problema. Por eso es que el cristiano no puede ser fanático en términos de su creencia, porque si su Dios fuese falso, entonces sería fanatismo, pero como no es falso, no es fanatismo, al menos en ese sentido. Tristemente pueden haber actitudes fanáticas, pueden creer en el verdadero Dios, pero mala interpretación de la liturgia y todo lo demás, y existen otro tipo de problemas. Pablo había visto entonces la calle de Atenas, ¿no? Las calles de Atenas inundadas de dioses, y en ese altar que él encontró al Dios no conocido no existía ninguna imagen como en los demás altares. Aprovechándose de eso, Pablo abre el debate e inicia con este punto: ustedes son religiosos, no digan que no, ¿sí? Tomando un pedazo de la religiosidad griega y enseñándoles la falsedad, la incongruencia de su politeísmo, ¿sí? Claro. Entonces, tratando de resumir, porque se nos fue el tiempo, esta doctrina antropocéntrica de los griegos en esta época o en el contexto en el siguiente podcast lo vamos a encontrar, vamos a tratar de traer aplicaciones para nosotros hoy, pero tratando de cerrar este capítulo no es muy diferente a lo que nos estamos viviendo hoy, ¿no? No es muy diferente. No es muy diferente. O sea,
Si tratamos de entender que la doctrina o la religión antropocéntrica en la que vivimos hoy está haciendo y causando daños terribles Sí. a nuestra sociedad, a nuestra cultura, es básicamente lo mismo con lo que Pablo está tratando en ese entonces. Por lo tanto, hermanos, creo que el llamado para nosotros viene a ser básicamente el mismo que Pablo, ¿verdad? A tratar de demostrar a ese Dios desconocido, a ese Dios que, déjense ese Dios desconocido, a ese Dios que la cultura de hoy rechaza y se opone Exacto. con fuerza. No es ni siquiera ese Dios que no conocemos, es ese Dios al que no queremos, ese Dios al que nos oponemos, ese Dios al que queremos destruirlo. Eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Un levantamiento de toda aquella persona que se levanta en contra de Dios. Es la imagen del Salmo 2. Claro. Es la imagen del Salmo 2, los hombres queriéndose desatar de las ligaduras de Dios, queriéndose rebelar ante Dios. Es la dinámica que estamos viendo. Claro, y a eso somos llamados, a traer todos esos pensamientos, esas ideas a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguirlo desarrollando en el próximo podcast, la aplicación de este pasaje que se va a poner bueno. Ayúdenos a compartir esto con sus familiares, amigos. A veces publicamos algunos pedacitos para que ustedes se interesen. Compartan eso, ayúdenos a compartirlo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.